Hola, buenas tardes, bendiciones. Eh, un lunes más aquí estamos en el programa de la Casa de Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo, programa Tiempos Peligrosos. Los bendigo. Hoy lunes día 13 de diciembre. Se nos está acabando el año, ¿verdad? Y bueno, estamos contentos, estamos felices de que podemos seguir aquí transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y espero que sea de bendición en esta noche lo que vamos a compartir, ¿verdad? Es acerca del temor de Dios, ¿verdad? Ayer domingo empezamos con esta serie de predicaciones que vamos a dar sobre el temor de Dios. Hoy sería la segunda, no sé si vamos a tener una tercera o una cuarta, pero por ahí va a andar la cosa, tal vez un día más, aunque es un tema muy extenso, pero muy importante y muy profundo. Como son todas las cosas de Dios, porque en verdad todo lo de Dios es profundo, no hay nada superficial, todo es profundo. Si se mira con los ojos de la fe, si se mira con los ojos apostólicos de la profundidad, ¿no? Porque lo apostólico siempre es profundo. Y usted dirá, bueno, ¿y lo que no es apostólico? Bueno, no digo que no sea profundo también, pero viendo las cosas desde un punto de vista apostólico, que quiere decir cómo lo veían los apóstoles, ¿verdad? Desde un principio, cómo veían las cosas, cómo está ahí en la misma palabra de Dios, todo está todo ahí plasmado, ¿no? Con esa profundidad, ¿no? Por tanto, es importante que veamos las cosas en profundidad. Y la palabra de Dios es profunda en todo. Así que bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, que dice que el mundo y todas las cosas pasarán, pero su palabra nunca pasará. Hoy vamos a ver el tema del temor de Dios. Como ya les decía, segunda parte. Empezamos ayer domingo. Hoy vamos a continuar. Y es algo muy importante porque yo le diría que es una columna básica del cristianismo. Es un principio, un cimiento muy importante, ¿no? El temor de Dios. Tremendo, ¿no? Vamos a empezar leyendo unos versículos. Para que podamos ir encaminándonos y enfocándonos en el mensaje, ¿no? Así que vamos a saludar, a ver. Tenemos aquí a Eva María. Muy buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, Eva María. Saludos y un abrazo. También tenemos a la pastora, me parece que está. Hay otra persona más, pero no la veo aquí. Así que si pone algún mensajito o algo, ya, o dice hola, ya voy a saber quién es. Dios le bendiga a Eva. Mucha alegría de verla aquí, de que está conectada y de que seguimos ahí conectados y unidos para la gloria y la honra del Señor, como tenemos que estar, porque somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, somos un cuerpo y un cuerpo está unido. Ninguna parte del cuerpo anda por su cuenta, sino que se mantiene unido, se mantiene junto con el mismo sentir que el resto del cuerpo, ¿no? Por eso es importante congregarse, es importante, aunque sea así también a través en la distancia también es una forma de congregarse, ¿no? Y una forma de hoy en día, ¿no? Que tenemos también para poder seguir juntos y unidos, así que los bendigo. Sé también que van a venir más gente o que luego lo van a escuchar en diferido, los bendigo igualmente. Supuestamente unos están trabajando, unos están volviendo y a lo mejor no coinciden con el horario, pero sé que lo va a escuchar bastante gente luego, ¿no? Mire, lo primero que vamos a leer un versículo muy importante, que es el versículo que creo que todo el mundo conoce. Es un versículo muy conocido, que está en Proverbios. Vamos a ver mucho en el libro de Proverbios hoy, porque en el Proverbio hay mucho que se habla del temor de Dios. El temor de Dios, la sabiduría, ¿verdad? Son dos cosas que van bastante ligadas, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a leer Proverbios 1:7, lo apunta si está tomando notas, pues apunte Proverbios 1:7, muy importante. Y dice así la palabra del Señor, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Vale? Pero esto viene en más versículos. Vamos a leer más versículos donde dice esta misma cosa. O sea que dice que los insensatos, segunda parte del versículo, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquel que es insensato, es como decir que es tonto o algo así, insensato, ¿verdad? Desprecia la sabiduría y además también la enseñanza. Por tanto, no le interesa que lo enseñe, no le interesa la enseñanza, no le interesa aprender, ¿no? Todo aquel que le interesa aprender, ¿no? Pues es alguien que valora la enseñanza, es alguien que valora la sabiduría, ¿no? Vamos a leer también en Job 28:28, vamos a buscarlo. Job 28:28, la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia. Así que, fíjese qué tremendo este versículo, ¿no? He aquí, dijo al hombre. Dijo al hombre estamos en el Job 28:28, ¿verdad? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Tremendo, ¿no? Muy bien. Ahí está la pastora Ana María también. También se ha conectado. La tengo aquí al lado, la tengo cerca, vamos, pero ella está en otra parte de la casa y también lo está escuchando. También le digo a la pastora Ana María, ya que me está escuchando y está ahí, que si pudiera bajar un momento a asistirme, porque tengo aquí un visitante que me está incordiando un poquito. Así que ahora la pastora María va a venir para abajo, ya de paso que salude por aquí. Sí, es nuestro gatito, tenemos un gatito. Y bueno, hoy se ha presentado aquí, estaba tranquilo, pero ahora ya es como que ya no quiere algo, no sé lo que querrá. Así que salude aquí a los hermanos que están aquí. Espera, que lo voy a enseñar por ahí. Mire, la pastora él está con su gato, mire, lo va a enseñar. ¿Ve? Hola, bendiciones. Mira, aquí está el intruso, que quería escuchar la palabra, pero ya quiere otra cosa. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues esas son las cosas del directo, ¿verdad? No, es un lindo gatito, muy lindo. Se porta muy bien. Pero claro, él va por otra. Por tanto, fíjese lo que dice este versículo, ¿no? Aquí en Job, ¿no? Dice aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que aquel que se aparta del mal se le puede considerar, según la palabra de Dios, como alguien inteligente, alguien que ama la inteligencia, ¿verdad? Y si se aparta del mal es porque tiene temor del Señor. O sea, primero actúa en su vida el temor del Señor, ¿verdad? Que es uno de los 7 espíritus de Dios, que está en Isaías 11:2. Lo puede apuntar también o buscar si quiere, Isaías 11:2, donde habla de los 7 espíritus de Dios y uno de ellos es el temor del Señor, que ya lo dimos el domingo. Así que, y al apartarse, primero dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Claro, primero, el principio, para que una persona sea sabia, ¿verdad? Tiene que tener temor del Señor, si no, no es sabia. Puede ser formada, puede tener formación, mucha formación, mucho estudio, pero de ahí a tener sabiduría,
estamos hablando de otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que para que una persona tenga temor del Señor, para que una persona sea sabia, tiene que tener el temor del Señor. Y para que una persona sea inteligente, se tiene que apartar del mal. Te dirá, no, pero hay mucha gente inteligente. No, mire, hay gente con formación, con mucha formación, y que tienen un potencial, tienen una inteligencia natural, pero aquí estamos hablando de la inteligencia en Dios, la inteligencia de conocer la palabra de Dios, de conocer los principios de Dios, del Dios creador. Ayer hablábamos mi esposo y yo mientras paseábamos por aquí un ratito, por un campo que hay aquí cerca. Hablábamos de lo grande que es Dios, ¿no? De que no le respetamos a veces como deberíamos, no respetamos a Dios como lo que Él es, ¿no? Lo tenemos, está tan cercano a nosotros, tiene tanta paciencia, tanto amor con nosotros que a veces no le respetamos lo que Él se merece, ¿no? Porque verdaderamente es un Dios tan grande, ¿no? Que ha creado tantas criaturas, ¿no? Tantos animales, tantas cosas, tantas plantas, tantos árboles. Le ha dado al hombre, ¿no? Le ha dado al hombre a esta última creación que somos nosotros, porque antes ha habido otras creaciones, ¿no? De hombres también, pero a esta a la cual decidió Dios darle, ¿no? Decidió Dios darle su imagen y semejanza, como dice, cuando dice en Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Las dos cosas, ¿eh? Por eso nos declara en los Salmos que somos como pequeños dioses, ¿no? Porque Dios le ha dado a los hombres una inteligencia, un libre albedrío, un poder para decidir, ¿no? Una libertad para decidir, mejor dicho, y un poder, sí. Nos ha otorgado un voto de confianza para que nosotros podamos decidir, ¿no? Entonces es maravilloso este Dios, ¿no? Un Dios todopoderoso. Y nosotros somos al lado de Él menos que una hormiga, porque Dios es tan grande, dice la palabra de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies. Imagínense, ¿sabe lo que es un estrado, no? Lo que tienen los reyes como una especie de cajoncito, así, o un cojín donde ponen sus pies, ¿no? Ese es el estrado de sus pies. Eso es la tierra para Dios. Imagínense qué Dios tan grande. Dios es más grande que todo el universo. No vaya a creer que Dios es pequeño. Dios es muy grande. Es muy grande. Más grande que todo el universo. Todo el universo lo abarca Él. Él mismo lo abarca. Además está en todo lugar. Su presencia es... a mí me encanta esta palabra, estas tres palabras, estos tres atributos de Dios, que es todopoderoso. O sea, cuando nosotros oramos, estamos orando al Dios todopoderoso, que tiene poder para todo, para hacer cualquier cosa. Estamos orando al Dios omnisciente, que todo lo sabe, y al Dios omnipresente, que está en todo lugar. Su presencia está en todo lugar. Ese es el Dios en el que creemos, el único Dios verdadero. Los demás son todos dioses falsos o demonios que los hombres levantan como dioses. Vamos a leer otro de los versículos que traemos aquí, también sobre el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Está en Salmo 111:10. Salmo 111:10. Este también es un versículo extraordinario. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ve? Aquí lo vuelvo a decir otra vez el rey David. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Tremendo, ¿no? Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces quiere decir que el practicar los mandamientos del Señor nos hace tener buen entendimiento, tener buen criterio de las cosas, ¿no? Por eso yo recuerdo que muchas veces amigos míos, ¿no? Compañeros, muchas veces vienen a mí a preguntarme cosas, porque ellos piensan que yo tengo buen criterio, ellos piensan que tengo, como dicen aquí en Andalucía, se suele decir ese dicho, tiene la cabeza bien amueblada, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, claro, si no nada, si no uno más. Pero gracias al Señor y gloria a Él, ¿no? Todo aquello que tengamos,
que hayamos recibido de Él. Es gracias a Él lo que sabemos, lo que hacemos y aquello que podemos dar a otros, es porque nosotros lo hemos recibido antes, lo hemos recibido de Dios, ¿no? Entonces, también depende de nuestro interés, es verdad eso, ¿no? Pero siempre, siempre la gloria será para Él. Siempre, amados, siempre démosle a Él la gloria en todo. Y así no tendremos nunca problemas ni conflictos con el Padre. Porque la gloria es para Él. Es el merecedor de toda la gloria. Y nuestro Señor Jesucristo igual. Démosle a Él toda la alabanza y la gloria, porque Él se la merece. Porque Él ha hecho una obra que nadie ha hecho, ni nadie podrá hacer. La obra de redención para la humanidad. Y el amor del Padre tan grande como es. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí demuestra Dios el amor. Ahí dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? El amor tan grande del Padre, ¿no? Así que eso es Juan 3:16, que yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es un gran versículo, muy básico para que podamos evangelizar, ¿no? Un versículo para evangelizar muy bueno. Y vamos a Proverbios 9:10. Vamos a Proverbios 9:10, que lo tengo aquí también. Vamos a ver. Proverbios 9:10. Dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, lo dice en varios sitios igual, ¿eh? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjese, ¿no? Maravilloso, ¿no? Fíjese que el conocimiento del Santísimo, yo creo que aquí se está refiriendo porque en el cielo, cuando en las alabanzas del cielo dicen santo, santo, el santo. ¿Quién es el santo? El Santísimo. El santo es nuestro Señor Jesucristo, aquel. Por eso dice que ahora tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Dice así que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Santísimo es el Padre, ¿no? Y Jesús es el Santo, ¿no? Es su Hijo, ¿no? Pero el Santísimo es el Padre, ¿no? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre. Alégrese por eso, porque ese Dios tan grande, ¿no? Tan grande que le comentaba antes, es también su Padre. Por eso el Señor dice, cuando oréis, orar así de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos venido a ser hijos de Dios, adoptivos, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de la muerte, que pagó por todos nuestros pecados y por todas nuestras reclamaciones, las clavó en la cruz. Todo aquello que había contra nosotros, las clavó en la cruz. Así que, amados, es para estar agradecidos. Ya con esto nada más podríamos vivir felices, podríamos ser muy felices porque tenemos un futuro maravilloso por delante, una eternidad, ¿no? Prácticamente el futuro nuestro es la eternidad, ¿no? Imagínense qué futuro, no tiene fin, ¿no? La eternidad no tiene fin, amados. Lo que vamos a vivir aquí es tan poco tiempo en comparación con lo que vamos a vivir en la eternidad. Es verdad que aquellos que disfrutamos de la vida, gracias al Señor, porque cuando uno tiene al Señor, uno disfruta de la vida de otra manera, disfrutas de cada cosa, valoras mucho más las cosas, tienes más claridad, tienes mejor juicio, tienes mejor entendimiento, ¿no? Como leíamos antes, ¿no? Y todo eso, toda esa sanidad espiritual, toda esa maravilla, la tenemos gracias al temor, en cierta forma, al temor del Señor. El temor del Señor es básico. Le voy a decir por qué es básico, es tan importante. ¿Por qué? Porque mire, si la humanidad o el pueblo de Dios tuviera temor del Señor a lo largo de la historia, la misma iglesia, no la de ahora, la que, usted sabe, la gran iglesia que está en todo el mundo, que tiene tanta riqueza y edificios, ya sabe usted a qué iglesia me refiero, ¿no? Esta iglesia
en cierto momento se cometieron grandes crímenes, ¿no? En el nombre de Dios, en el nombre del Señor, obligando a la gente a creer a la fuerza y si no, pues eran condenados, ¿no? ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Dónde está? ¿Dónde dice en la palabra que eso haya que hacerlo, ¿no? Y encima le llamaban la Santa Inquisición, ¿no? Imagínense, ¿no? A mí me da vergüenza ajena, mire, y yo no pertenezco a eso, ni estoy a favor de eso, pero me da vergüenza, porque qué daño se le ha hecho a la humanidad, qué daño se le ha hecho a la gente. Cuando la gente dice, bueno, si la gente que habla en nombre de Dios hace esas cosas, entonces, ¿qué Dios es este? ¿O dónde están los verdaderos siervos de Dios cuando se han cometido esos crímenes? Lo peor no es eso, lo peor es que se siguen cometiendo crímenes. Sí, y cosas terribles con niños y, mire, de todo. Porque mire, cuando la gente no tiene temor de Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Es verdad que todos nosotros somos pecadores y pecamos, pero no practicamos el pecado. Ojo, esa es la diferencia. No lo practicamos, pero de vez en cuando cometemos errores, pecamos y vamos al Señor rápidamente. Señor, perdón, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que he dicho, me arrepiento, en fin, de lo que sea, ¿no? Y seguimos adelante, el Señor nos perdona, porque el Señor entiende que somos débiles y que somos personas que somos, en realidad, somos vasos frágiles que podemos caer, ¿verdad? Claro, si caemos en cosas muy graves, entonces ya ahí hay un problema más grande de fondo. Pero en el diario vivir de la vida, pues a veces decimos algo que no es, a veces podemos pecar de pensamiento, podemos pecar con los ojos mirando lo que no debemos. Ahora es más que cuando la ley, ahora los mandamientos son muchos más que 10, son muchos más. Porque ahora se puede pecar con el pensamiento. Antes también pecaban, pero no estaba establecido en los 10 mandamientos, pero Jesús sí lo dijo. Entonces eso hay que anotarlo como un mandamiento más, que se podía pecar con el pensamiento. Tremendo, ¿no? Así que cuidado con los pensamientos, con lo que pensamos y que Dios nos ayude. Pero el temor del Señor, amados, es tan sano para nuestras vidas, tan sano como que gracias al temor del Señor, como dice, ahora vamos a leer algunos versículos que nos van a ilustrar mucho mejor que lo que yo diga, la palabra del Señor, nos van a ilustrar las bondades y la bendición que es tener el temor del Señor, porque el temor del Señor es un temor sobre el Señor, es un temor de respeto hacia el Señor, reverencial, ¿no? Como el Padre que es, ¿no? No es, ayer domingo, hablábamos de la diferencia que había entre miedo y temor. El miedo es una emoción y el temor es una preocupación hacia el futuro. ¿Qué pasará? Entonces la gente vive bajo el miedo hoy más que nunca, después de lo que están haciendo, ¿no? Después de todo esto que están montando, ¿no? Y también viven en temor porque no saben, la incertidumbre que hay es grande, no saben lo que va a ocurrir en el futuro, ni el futuro cercano ni el futuro más lejano, o a corto o a medio plazo. No saben, tienen temores, ¿no? Pero el temor del Señor no tiene nada que ver con eso. Es que no tiene nada que ver con eso. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquella persona que tiene temor del Señor, número uno, ya es sabio. Sí, es sabio, porque tiene temor del Dios creador, el Dios más grande, el único Dios verdadero. No hay otro Dios, nada más que Él. Ya es sabio. Es el principio de la sabiduría. Ahora, claro, lógicamente ya no lo sabe todo por eso, pero ya ha comenzado en el principio. Ese es el principio de la sabiduría. Sí, tenemos que empezar desde el principio y para empezar desde el principio tenemos que tener el temor de Dios claramente en nuestra vida. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Mire, vamos a leer, por ejemplo, el Proverbio 14:14. Vamos a leerlo. Vamos a leer unos cuantos. Alabados al Señor. Proverbios 14:14. Aquí lo tengo. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. Tiene que estar más al principio.
Bueno, les quiero compartir antes que ese versículo, les voy a compartir Salmo 34:11, que también lo tengo aquí anotado como importante, que dice así la palabra del Señor. Dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Fíjese, el temor del Señor se enseña. Claro, esto es importantísimo, porque, ¿sabe usted? Cuando nosotros éramos pequeños nos enseñaban el temor del Señor en mi casa. Yo escuchaba a mi madre, escuchaba a mi abuela decir: no hagas eso, que a Dios no le gusta que hagamos eso. No tires la comida, porque hay personas pasando hambre y a Dios no le gusta que malogremos la comida. Cosas así, pequeñas detalles, ¿no? Pero nos enseñaban el temor del Señor. Nos enseñaban que hay un Dios, que hay un juez, que Dios es amor, pero que también Dios corrige, que también Dios es un padre, que si tiene que corregir y tiene que dar un azote, también lo da. Ese es nuestro Padre, porque nos ama, porque verdaderamente nos ama. Porque hoy hay padres modernos que no quieren ni reñirle a sus hijos. Ellos creen que eso es más amor. Y cuando son mayores los hijos se les rebelan y se portan muy mal, porque no les dieron el amor completo. El amor no es solamente carantoñas y abracitos y cosas, ¿no? Que también, sino que son muy importantes. Pero también es importante la corrección, a que los padres corrijan a los hijos, y incluso a veces los sancionen con un castiguito o algo. Mira, si no haces bien esto, si te portas mal, no vas a ir el domingo a este sitio, o no te voy a dejar jugar con cierto juego. Algo para, no por fastidiarle, sino por ayudarle al niño a pensar, ¿no? A llevarlo, ¿no? Por el buen camino, para que vea que no puede hacer lo que quiere. Porque los adultos no podemos hacer lo que queremos. Nosotros salimos por la puerta de casa y tenemos señales de tráfico, tenemos horarios, tenemos paso cebra, tenemos un montón de cosas que tenemos que respetar. Entonces los niños tienen que aprender que ellos también tienen cosas, que no pueden hacer todo lo que les tienen ganas, y tienen que respetar cosas que le dicen sus padres, ¿no? Porque el padre es el cabeza de la casa y la madre también, porque los padres son un equipo, y el padre tiene da una imagen y la madre da otra, pero los dos son autoridad en la casa, los dos, y tienen que estar unidos. Eso es muy importante. Padre y madre tienen que estar unidos para que los hijos no vean que haya división entre los padres ni diferentes pareceres, ¿no? Muy importante. Pero dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Esto es una de las cosas que hoy está faltando en la sociedad, que se enseñe el temor de Dios. Hay que enseñarlo, pero ¿se enseña en la iglesia? Esa es mi pregunta, porque yo he visto muchas veces que no. Yo he visto en la iglesia niños muy mimados, niños que hacen lo que les viene en gana. Hay que enseñar el temor del Señor también a los hijos desde pequeñitos. Hay que enseñarlo. Eso dice aquí la palabra. Eso dice el rey David aquí: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Hay que enseñarlo. No es una cuestión de que el temor del Señor vaya a salir ahí de una manera como si dijéramos natural. No es natural en nosotros el temor de Dios, ¿verdad? Hombre, saludo, maestra Marisol. Bendiciones, amada. Un abrazo. Dios les bendiga a usted y a su familia. Me alegra de verla ahí. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar. Estamos hablando del temor de Dios. Ya empezamos ayer, domingo. Pero es un tema tan importante. ¿Usted cree que el mundo, si tuviera algo de temor de Dios, haría las cosas que se están viendo hoy en día? Pero no solamente ahora, también el siglo XX ha sido terrible. El siglo XX ha sido un siglo, digo porque es el que yo he vivido. Entero no. He vivido medio. Y sé que en los siglos anteriores se han hecho cosas terribles. En la historia hay cosas muy terribles. Pero ahora hemos llegado a un punto donde todavía la maldad ha aumentado, ¿no? Dice la palabra que la maldad aumentará y que se enfriará el amor en los hombres, ¿no? En las personas, ¿no? El amor de muchos, dice, se enfriará. Entonces, si la gente tuviera un poquito de temor de Dios, como ya le estaba contando, que cuando yo era jovencito, cuando era niño, yo me acuerdo que en mi familia no es que fueran muy de la iglesia y no iban mucho tampoco, pero
tenían una base, ¿no? Y conocían también los mandamientos de Dios y siempre mi abuela o mi madre, mi padre no, mi madre y mi abuela sí. Siempre nos decían, no hagas esto, no, que a Dios no le gusta, no, esto, no, o sea, por lo menos nos iban enseñando ahí un poquito. Luego en el colegio también se oraba, porque aquí en España se oraba en los colegios públicos. ¿Usted va a creer, se lo va a creer eso? Sí, créaselo, porque yo lo he vivido. Que lo está diciendo alguien que ha vivido. Se oraba, amados. Se enseñaba una asignatura que se llamaba Historia Sagrada. Se enseñaba la prehistoria, que era la época de los dinosaurios y todo eso, antes de Adán y Eva, y luego se estudiaba la historia sagrada, que empezaba con Adán y Eva. En los colegios, amados, al colegio público. Yo fui a un colegio público, ¿me entiendes? Fui también a un colegio de monjas cuando era pequeñito, pero a cumplir los 7 años ya te lanzan fuera, los varones. Solo se quedan las niñas. Tuve esa enseñanza desde el principio, ¿no? Y yo me acuerdo que también las monjitas también te enseñaban temor de Dios. Claro, sí. Y luego también, si ya nos metemos en la iglesia, Dios mío, tremendo, ¿no? A ver lo que dice la maestra Marisol, dice, para mí la principal evidencia de la falta de temor a Dios son las decisiones carentes de sabiduría que la mayoría de las personas toman, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén, amén. Sí, hemos dado 3 versículos que hablaban precisamente de eso, maestra, tremendo, sí. Sí, la falta de sabiduría, pero es importante que también recalquemos, maestra, el temor a Dios, el respeto y la reverencia a Dios, porque es como que Dios es una figura a la cual, como los padres en la casa, los varones padres, tienen que dar esa imagen también en las casas de respeto, ¿no? Por supuesto, no es como si fuera Dios. A Dios es el que honramos, adoramos, reverenciamos y respetamos. Pero los padres en las casas y la madre también. Pero usted sabe que la figura del padre, la del varón, es diferente, ¿no? Entonces tiene que darle una impresión a los niños de un poco de respeto, ¿no? De reverencia, qué es lo que tenemos que darle a Dios. Respeto, reverencia, ¿verdad? Y eso es sano porque es uno de los 7 espíritus de Dios. Es un temor sano. En cambio, el temor del mundo, que también hay un temor, que es el temor que se está ocasionando hoy, el miedo, que está, digamos, muy relacionado con el temor. El miedo es una emoción que hoy en día la gente lo está viviendo, tanto en cuanto hoy en día están trabajando mucho a través del engaño, con el miedo hacia las personas para que hagan y tengan miedo y vayan, digamos, cumpliendo los planes que ellos tienen. Así que bendiciones, Emanuel de Granada. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén, gracias por estar ahí. Dios le bendiga, por apoyar ahí. Esto es como si estuviéramos congregándonos, aunque estemos a la distancia, pero aquí estamos todos conectados, somos un cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Entonces le comentaba esto porque veo yo que yo me acuerdo cuando era pequeño que también decían, no hagas esto, no hagas lo otro, porque había un temor, ¿no? Porque si yo hacía algo, podía ser castigado. Sí, es una palabra que está en la Biblia, no es malo, ¿me entiendes? A todos nosotros nos castigaron nuestros padres alguna vez. No estamos hablando de malos tratos ni de sobrepasarse, no hace falta eso, no hace falta. Estamos hablando de decir, no, hijo, no, si tú no haces esto o tal o cual, pues te voy a quitar esto por una temporada, te voy a quitar este juego, te voy a quitar el salir un día o esto, no sé, cada cual, ¿verdad?, en su casa. Pero al que vean que hay alguien que tiene una autoridad, que puede en un momento dado ejecutar una decisión, ¿no? Dice la maestra Marisol, por supuesto, pastor, la falta de temor a Dios lleva consigo a la deshonra a los padres y a la desobediencia. Amén, así es, así es. Entonces es que es tan básico esto, ¿no? Es tan básico. Tú imagínense que si hubiera un poquito de temor a Dios, la gente no haría las cosas que está haciendo hoy en la humanidad. Pero vamos también con la iglesia, ¿no? La iglesia está muy afectada por el mundo. Y muchos de los principios y vivencias que tiene hoy el mundo y de las operativas
del mundo y de las maneras de caminar están metidas también en la iglesia. Porque ya le digo, yo he visto a veces en la iglesia niños tan desobedientes a los padres, que ni siquiera podían estar quietos en un culto, ¿no? Aún ya grandecitos, haciendo ruido, burlándose. No podían los padres con ellos, ¿no? Yo creo que hay que darle disciplina a los niños desde pequeñitos. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de disciplina en un principio verbal, ¿no? Diciéndole al niño lo que no puede hacer cuando es pequeñito. Cuando es un bebé, usted le puede decir a un bebé perfectamente, no, no le pegues a este otro bebé. Porque ellos tienden a hacer cosas de ese tipo, a pegarle a otro bebé, sin nada que... Pero se empieza por ahí. Y el bebé se queda calladito y se queda así mirando, como diciendo, pues hay cosas que no puedo hacer. Yo pensaba que lo podía hacer todo. No piensan tanto ellos, no. Pero se quedan como extrañados, ¿no? No entienden muy bien. Y en cambio yo he visto otras personas que todo lo que hacen los niños, sea bueno, sea malo, lo ríen la gracia. Eso no es bueno. Es que, amado, es que por ahí empezamos, amado. Por ahí tenemos que empezar por ahí, con las generaciones que vienen, con los niños pequeños. Tenemos que enseñarles a respetar las cosas, a respetar a los demás y a decirle, no hagas eso no se hace. Entonces el niño ya entiende que hay dos cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer a su nivel, de una mentecita pequeña de un bebé, ¿no? Pero hay que enseñarle ya, oiga. Pero si ya desde pequeños le estamos enseñando mal, ¿cómo van a ser cuando sean mayores? Y aún a veces le digo que hay niños que son estupendos, aunque le hayan enseñado mal. Que hay niños muy lindos, ¿no? De verdad, ¿no? A mí me gustan los niños mucho. Me encantan los chiquillos. Me encanta verlos jugar, verlos felices, ver lo sanos que son, ¿no? Ojalá, como dice la palabra, tenemos que ser como niños, ¿no? El apóstol Hugo últimamente hablaba mucho de eso, yo lo he predicado muchas veces, sobre que tenemos que ser como niños, porque de tales es el reino de los cielos, ¿no? Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? O sea que, por eso el Señor lo dijo cuando los niños se acercaban a Él, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Porque los niños son lo mejor que hay, amados, así es de claro. Entonces, pues, pero fíjese qué importante, ¿no? Si tuviéramos ese temor de Dios, ¿no? La iglesia, para poder enseñar a los pequeños ya, para que cuando... Mire, yo le voy a decir una cosa, una de las cosas que estoy orgulloso de mis hijos, tengo 7 hijos, Una de las cosas que estoy orgulloso de ellos, y no es solamente una, estoy orgulloso de muchas más. También tengo que decir que hay otras que no estoy orgulloso, pero hay una de las cosas que mis hijos siempre tengo que dar gracias a Dios y a ellos también, ¿no? Que yo y mi esposa siempre íbamos con ellos, a todas partes, nunca le hemos dejado a los niños ahí a cualquiera, aparte porque eran muchos y tampoco era cuestión de... Pero siempre fuimos con ellos a todas partes y nunca me dejaron mal. Imagínense, 7 hijos, Nosotros íbamos de visita a ver a alguien, los 7. Íbamos al supermercado, los 7. Siempre, porque eran pequeños, teníamos que ir con ellos. No los podíamos dejar atrás, ¿no? Y nunca un berrinche en un supermercado, un llorar insistentemente porque se le antojaba algo, y llorando como yo veo a algunos niños, ¿no? Y los padres avergonzados ahí, porque el niño no para de llorar, y más que le riñen, más que llora todavía, porque quiere, se le ha antojado algo. Y tengo que decir que mis hijos en ese aspecto, wow, maravilloso, maravilloso. Doy gracias a Dios por ello, porque por eso digo, pero ya les enseñamos desde pequeñitos les enseñamos, diciendo, no, eso no se puede hacer, no hagas eso. Y claro, el bebé se quedaba así mirando, como diciendo, pues no lo puedo hacer todo. Imagínense si hubiera un poquito de temor de Dios en la tierra, no estaríamos como estamos. Pero partiendo de la base de que el hombre le ha dado la espalda a Dios totalmente, ¿no? De la sociedad en la cual vivimos, unas cuantas élites han trabajado, ahora estamos al final del final,
pero ya llevan trabajando siglos, amados, han estado trabajando, han estado haciendo para que la sociedad vaya tomando estos derroteros, metiendo en los colegios, en la enseñanza, ideologías, filosofías extrañas, completamente ideadas por el infierno. Hablemos claro, nada de... Aquí no podemos andar con contemplaciones, ideas, ideologías que están metiéndole a los niños pequeños para pervertir su moral, para pervertir su vida, para pervertir incluso la sexualidad desde pequeños, metiéndole y enseñándole cosas que ellos deben descubrir naturalmente cuando les llegue el momento. Porque para eso Dios nos ha dotado a todos, para descubrir las cosas. Nadie nos tiene que enseñar, nadie nos enseñó a comer, ¿verdad? Nadie nos enseñó a muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Me entiende? Nada, incluso la sexualidad mismo es algo que viene natural. No necesitamos un profesor porque ya Dios nos ha preparado para todo. ¿Me comprende? Entonces están intentando pervertir a los niños, quitándole la falta de respeto y honra a los padres, ¿no? Quitándole a los padres toda autoridad. La verdad que es un desastre, y todo viene por la falta de temor a Dios. Ya cuando hablamos de este tipo de personas, ya no estamos hablando ni siquiera del temor a Dios, ya estamos hablando de gente que se ha postrado al diablo, que se ha postrado a Satanás. Por eso cuando le dice a Cristo, si postrado me adorares, le dice Satanás a Jesús, te daré los reinos de este mundo, porque el enemigo los tiene cautivados, los ha engañado, ¿no? Es una humanidad engañada totalmente, pero claro, con la colaboración, con esas personas que colaboran con él, que aparentemente parece que van ganando, pero que su fin es la derrota total, y es muy cercano ese día además, en el cual va a ser derrotado. Esa gente no tienen ya temor a Dios, sino son adoradores del otro y dado la espalda completamente a Dios. Entonces ellos, imagínense, están metiendo en la humanidad todas estas ideas, todas estas filosofías, en un trabajo de años y siglos incluso, no es de ahora, a llegar al tiempo en el cual estamos, a la culminación que estamos viviendo, donde la tecnología, la ciencia aumentó, como dice Daniel, la tecnología que hay hoy hace que las cosas se divulguen a una velocidad tremenda y que realmente, justamente el enemigo lo que quiere es un mundo completamente opuesto a lo que sería y es el reino de Dios. Donde hay amor, ellos practican el odio. Donde hay armonía, ellos practican la confusión. Donde está la verdad, ellos practican la mentira. Donde hay franqueza, donde hay libertad en Dios, ellos introducen el engaño, introducen la mentira, introducen donde dicen el reino que tenemos que estar unidos, ellos introducen el que los pueblos se enfrenten unos a otros. Por eso 2 guerras mundiales en el 2020, hace 4 días, amados. Yo no las llegué a conocer cuando yo nací, eso ya había terminado. Pero hacía también poco tiempo, o sea, soy del siglo XX, yo nací en el siglo XX. Y creo que muchos de ustedes también. 2 guerras mundiales, oiga. Y luego otras guerras en el mundo. El siglo XX ha sido, desde luego, un desastre. El siglo XX ha sido guerras y guerras, como ya lo dice el Señor, como principio de dolores, porque eso es un tema que vamos a dar muy pronto, la segunda parte. Hemos dado el principio de dolores, lo que es la primera parte de Mateo 24, vamos a dar la segunda parte, la venida del Hijo del Hombre. Guerras, rumores de guerras, el amor de muchos se enfriará, terremotos, pestes, en fin, todo lo que es el principio de dolores, y dice el Señor, y aún no será el fin. Por eso mucha gente decía en el siglo XX, sí, pero ustedes dicen que llega el fin y no llega, porque ya después de las guerras mundiales, después de todo lo que ha ocurrido, es que esto ya debería estar aquí. Pero dice el Señor mismo que aunque ocurra todo esto, aún no es el fin. Y lo dice el Señor. El Señor nunca engaña. El Señor nos dice claramente en la Escritura, y tenemos que, porque está todo claro, lo único que tenemos que estudiar más
y profundizar más en Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Porque nosotros no podemos leer la Biblia como un libro, sino que tenemos que leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, amado. Y si encontramos algo, no queréis llevarnos la gloria. ¡Wow! He encontrado, ¿no, amado? Lo que encontramos en la Biblia es por pura revelación del Espíritu Santo, que es el que nos abre las Escrituras, y el Señor, claro. El Señor, cuando iba con los dos hermanos que iban a Emaús, les abría las Escrituras, dice, y le ardía el corazón, ¿no? Entonces, es una labor, ¿no?, que hace el Padre, que hace el Hijo, que hace el Espíritu Santo, de abrirnos las Escrituras para que podamos ver, ¿no? Sobre todo el Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Y que está encargado de eso, y que a través de él ha venido la Escritura, por inspiración del Espíritu, ¿no?, ha venido la Escritura. Entonces, que es el Verbo, que es Cristo, ¿no? Entonces necesitamos siempre, por eso no la vamos a entender, pero sí se nos va a revelar, se nos va a ser revelada a través del Espíritu Santo en la Escritura, y ahí vamos a encontrar tantas aclaraciones, tantas cosas, tantas respuestas a las preguntas que todos tenemos, que son muchas veces que no entendemos por qué esto, por qué aquello. Amado, seguro está en la Biblia, seguro está en las Santas Escrituras. Busque al Señor, porque dice la palabra, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Por tanto, no hay excusa, amado. En la palabra está todo. Todo está en la palabra. Alabado sea su nombre. Yo traigo aquí un montón de versículos, pero ya veo que no me va a dar tiempo. Pero vamos a ver algunos más. Aunque ya la hora se nos está acabando. Ya nos quedan unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Mire qué cosa tan linda, hablando aquí de la hermandad, de lo que es vivir en unidad, como un cuerpo, ¿no? Dice aquí en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros. Esa palabra que no le gusta al sistema, no le gusta esa palabra, porque nadie quiere estar sometido a nadie, pero hay que estar sometido, aunque algunos intentan que nos sometamos a la fuerza, ¿no?, como ahora mismo. Pero dice aquí la palabra del Señor, someteos unos a otros, y miren lo que dice, en el temor del Señor. O sea, el temor del Señor, amado, es algo tremendo. O sea, si nosotros pudiéramos entender verdaderamente el temor del Señor, entonces empezaremos a tener sabiduría, porque es el principio de la sabiduría. Si no hay temor del Señor, por mucho que predique un hombre, yo he visto predicar personas con una formación en la palabra, porque, claro, una cosa es revelación y otra es formación. He visto gente predicando con una habilidad oratoria, con una que no tenemos la mayoría de nosotros, que somos sencillos, que no, ¿me comprende? Y los he visto, pero luego se han descubierto cosas terribles, ¿no?, en su vida. Y no me estoy refiriendo a cosas recientes, yo he visto muchas, son 47 años en el Evangelio, he visto muchas cosas, amados, y siempre he puesto mis ojos en Cristo para seguir adelante, porque si yo pongo mis ojos en las cosas que hacen otros, seguro me voy a desanimar. Pero el Señor me dio esa fortaleza para no, porque yo tenía, antes de convertirme tenía problemas de desánimo. Fíjese, y cuando el Señor me curó de eso, es que, no sé cómo desanimarme en estos momentos, no sé qué hay que me pueda desanimar, porque miro al Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. Si ponemos los ojos en Jesús, sabemos que tenemos la victoria siempre, porque Él es el vencedor, y incluso nos dijo a nosotros que éramos más que vencedores. Con esas palabras, ¿cómo podemos desanimarnos? Con esa fidelidad de Dios que la demuestra cada día a lo largo de nuestra vida, que nos alimenta, que nos cuida, que nos protege de todo lo que se está moviendo ahí fuera. Dios mío, ¿cómo podemos desanimarnos? No podemos desanimarnos. Entonces, amado, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si una persona puede tener mucha formación, mucho estudio en la palabra o en cualquier tema, pero si no tiene temor del Señor, no ha empezado todavía la sabiduría en su vida, no ha venido todavía. Lo que tiene es formación, mucha formación. Pero el temor del Señor, dice, es el principio de la sabiduría. Entenderemos que una persona es sabia cuando teme al Señor.
cuando uno de los 7 espíritus de Dios, que es el temor del Señor, repose sobre su vida. Usted sabe los 7 espíritus de Isaías 11:2, ¿no? Ahí lo describe muy. El último es el número 7, es el temor del Señor, ¿no? Pero no porque esté en el número 7 el menos importante, porque el principio dice, si el principio es el Señor, vamos a leerlo porque es muy lindo, vamos a leerlo, Isaías, vamos a leerlo. En los profetas. Isaías 11, Esto, si está anotando, se lo aconsejo. Se lo aconsejo que lo anote porque son unos versículos tremendos estos, Son unos versículos tremendos. Vamos a ver, Isaías 40, 11. Donde dice, y reposará el Espíritu, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Primero tiene que reposar sobre nosotros el Espíritu de Jehová. Ese es el primer Espíritu que tiene que reposar, el Espíritu de Él, ¿no? Todos tenemos el Espíritu Santo, amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Tiene el Espíritu de Dios. Dice, y luego dice, Espíritu de sabiduría. Lo pone el primero, después del Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, pero de conocimiento de Dios, del conocimiento del Altísimo, 6. Y de temor, y del temor de Jehová. O sea, es importante, fíjese que es un espíritu de Dios. O sea, que no es una actitud del ser humano que nazca natural y diga, no, yo voy a tener temor de Dios. Yo me voy a esforzar en tener temor de Dios, sino que ese espíritu tiene que reposar en su vida. Yo en esta noche quiero orar. Yo supongo que todos ustedes ya lo tienen, ese espíritu, pero de todas maneras yo quiero orar. Quiero orar para que, incluyéndome yo también, tengamos más y más en estos tiempos, ese espíritu repose sobre nuestra vida, el espíritu de temor del Señor. Porque eso nos va a apartar de muchas cosas malas, nos va a bendecir en el sentido de que va a venir la sabiduría a nuestra vida, como decía la maestra, en la toma de decisiones, en todo, ¿verdad? Y nos va a ayudar a apartarnos de las cosas que incorrectas, ¿verdad? Si es que estamos en alguna por equivocación, ¿verdad? Y caminar recto, ¿no? Delante del Señor. Así que voy a orar y vamos a terminar con esta oración. Padre amado, te doy gracias por este tiempo maravilloso que podemos disfrutar en tu presencia, Señor. Te doy gracias por los hermanos, los maestros, los ministerios que se han conectado. La maestra Betty también, la bendigo. Maestra, Dios la bendiga. La maestra Marisol, bueno, todos los ministerios, Eva María, Pastora, Ana María, una hermana que veo aquí arriba, pero no sé quién es. Sí, es Marisol, que está aquí arriba. Sí, Marisol, sí. Entonces, Señor, quiero darte las gracias por este tiempo maravilloso y te quiero pedir que ese espíritu del temor del Señor, ese séptimo de los espíritus de Isaías 11, venga a nuestra vida con poder, Dios mío, para que realmente, Señor, nos gobierne nuestro espíritu, Señor, gobierne nuestro espíritu y podamos tener un sano temor del Señor, para tener sabiduría en abundancia, para afrontar todas las cosas que vienen por delante, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos aprender y enseñar incluso también el temor del Señor, porque el temor del Señor también se enseña, Señor, y se aprende, Señor. Queremos aprender y también enseñar, Dios mío, el temor del Señor a otros, Señor, y a las generaciones que vienen por detrás. Te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos podido tener aquí delante de tu presencia, Señor. Bendigo a los hermanos que se han podido conectar a los ministerios.
bendigo, doy gracias por sus vidas, doy gracias por la iglesia, doy gracias por la red, por los apóstoles, los bendigo en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, como dice nuestro querido apóstol, los bendigo y Maranata, Maranata, Cristo vino, Maranata, Cristo está aquí, Maranata, Cristo vendrá. Así que quiero recordarles también, para finalizar los programas que tenemos durante la semana, tenemos el miércoles con la pastora también preparándonos para su venida, el programa que lleva la pastora. El jueves tenemos de nuevo el culto de la iglesia, también siempre de 8 a 9 de la noche, hora española. Y el viernes por la mañana el devocional que da el maestro Cristian de 8 a 9 de la mañana, es temprano. Pero está muy bien, no se lo pierdan. Y el domingo nuestro culto, los que puedan asistir o quieran, es a las 11:15, ¿verdad? Después de tiempo de alabanza conectamos para la palabra a partir de las 11:15, 11:20. Así que me despido aquí en esta noche, los bendigo, los amo y de verdad que muy contentos, muy felices de que se hayan conectado y los amo a todos ustedes. Los bendigo, guardo muy lindos recuerdos de todos ustedes, de aquellos que conozco personalmente, ¿verdad? Y de verdad que, seguimos aquí adelante porque finalmente un día estaremos todos juntos, estaremos todos en la misma ciudad, en la Nueva Jerusalén. Así que, mientras tanto, seguimos conectados, seguimos trabajando, luchando y sobre todo, por favor, oremos unos por otros porque todos necesitamos de las oraciones, todos nosotros, amén, amados. Los amo, los bendigo y hasta la próxima, amén.